ver. Aquí está. Sí, sí la tenemos. La voy a proyectar. Es que agarré una otra compu y no sabía si la tenía, pero ahí está. Entonces tenemos nosotros investigación de campo, que es esta, y documental. Dijimos la de campo, ahí está, pueden tomarle captura. La cualitativa, que son entrevistas, observación, focus group. ¿Ah? La cualitativa, entrevistas, observación y focus group. Y la cuantitativa, que se puede graficar, es la encuesta, que puede ser muestral o censal. Es un cuestionario. Es censal cuando se lo hacemos a todos y muestral cuando se lo hacemos a unos pocos, a una muestra. Nosotros utilizamos mucho la cualitativa, sobre todo la entrevista. En los peritajes que presentamos en el juzgado, nosotros llegamos con una entrevista grabada en video y le decimos a su señoría si podemos presentar como evidencia de cargo o descargo una entrevista que hicimos. Y luego ya la ven la entrevista y ya el juez o jueza va a dictaminar si es necesario hablarle como testigo presencial al que aparece en la entrevista. No está tan facilito. Entonces ya le hablan. Oiga, pues la misma contraparte puede decir, necesito de testigo a esa persona. Y ya va a comparecer. Y le va a preguntar ahí. ¿Verdad? Adelante, Luis. Pero este video, si fue tomado sin el consentimiento del que está ahí, ¿se aporta como prueba? Ah, no. Cuando es tomado clandestinamente, se desecha, Luis. Efectivamente. Puede estar por consentimiento de la persona y o por orden del juez. Nada más. Más preguntas. Adelante. La muestra significativa que se toma un porcentaje. Adelante. ¿Es dependiendo a la muestra o hay un porcentaje específico? Adelante. A ver, otra vez. Sí, no, hay una fórmula que nosotros utilizamos en estadística para determinar el tamaño adecuado de muestra. Buena pregunta. Y se contempla muestra a 250, a 10, a 20. Okay, hay una norma para determinar que tu población cuál es y tu muestra cuál es. En cuanto gusten, ¿eh? Sí, la muestra, primeramente hacemos el planteamiento. Cuando es por orden de un juez, para empezar lo hacen los peritos, un psicólogo, por ejemplo. El psicólogo pudiera hacer la entrevista, si es una entrevista de corte psicológico, para hacer un peritaje. Nosotros lo mostramos ahí. El perito está debidamente registrado, hay una lista de peritos que son válidos y validados por el juzgado o por todos los juzgados de circuito o por toda la nación, por ejemplo. Y entonces ya meten el peritaje. Son muy caros, no los puede pagar cualquiera, por cierto. Son muy caros peritajes. ¿Verdad? ¿Más preguntas? Adelante. A mí me queda duda con respecto al tema de los videos, como presentarlos como prueba, porque si es a favor de un indiciado que puede demostrar su inocencia y por el simple hecho de no haberse permitido el consentimiento de la misma se deseche, o sea, aquí eso podría ser un determinante para que mi posible imputado salga libre de toda acusación y aún así fuera aceptado. Sí, adelante. Sí. A ver, déjame pensar en esa pregunta, fue buena. No, sin la respuesta, solamente porque ellos ya tienen suben el trabajo que hicieron y ya cada quien va a tener las respuestas de la exposición que hicieron. Pura pregunta.
para hacer un ejercicio de investigación. A la hora que puedan exponer, porfa, Janet. Mira, nosotros cuando es en flagrancia podemos mostrar un video de la calle, fíjate muy bien, puede ser un video de la calle de alguna, del C4 o ¿cómo se llama? De alguna empresa. Pero este video efectivamente, Luis, tienes razón, tiene que estar validado por el juez. Y para el que el juez lo valide, tuvo que haber pasado un proceso de prueba. Y entonces cuando lo presentas en juicio, ya va validado por el juez. Sí, tienes razón. No puedes presentar un video de la calle como tuyo, porque entonces te lo van a tumbar. Y una vez que te tumban un video, ya no lo puedes mostrar por segunda ocasión. Tienes que presentar este video previamente al juicio para que pase por un proceso de validación. Exactamente, Luis, buen punto. Profe. Adelante, adelante. Sí. Yo le quería hacer esa pregunta, ¿por qué ya no se puede presentar una vez que lo hicieron, el video que está comentando? Fíjate que tiene que ver con el juez y la instancia. El juez no se puede decir de lo que ya dijo. Tendría que ser ese video validado y en una instancia superior, no con el mismo. Yo sí, perfectamente. Muy bien. Adelante, Aurelio. Por ejemplo, en un caso de una persona que hayan detenido con droga, le achacan, o sea, o le hacen el cargo más bien de posesión, pero también le ponen el otro delito que es traslado. ¿A cuántos en la transportación, a cuántos kilómetros o cómo depende ahí que le hacen el otro cargo? Porque yo tengo entendido que son 2 delitos, posesión y es traslado. ¿A cuántos kilómetros por ejemplo, de una ciudad a otra aplica el traslado? Tiene que ver también con peritajes y las pruebas de cargo. Porque yo puedo argumentar y decir que fueron de León 27 kilómetros de Guadalajara a León. Pero lo que yo diga que lo pruebe es otra cosa. Sí, pero yo meto, por ejemplo, a un perito a decir que meto ya el peritaje y luego, ¿cómo lo valida ya el juez? O sea, ¿él vuelve a mandar otro perito o eso lo da por... No, porque el perito ya está registrado, ya está validado en el juzgado. Hay una lista de peritos, no cualquiera. Peritos mecánicos, peritos de esto, peritos del otro, y están ya validados ahí. Obviamente, la investigación que va a hacer esta persona es de carácter cuantitativo y cualitativo. Va a haber testigos, va a haber cuantitativo porque va a ser mediciones, va a ser pesos, etcétera. Yair. Entonces, así como comenta Aurelio, entonces para que un juez valide un video, aunque sea de C5, él lo tiene que aprobar el juez para un proceso de investigación, por ejemplo, lo que dijo Aurelio, para un proceso de investigación en cuestión de narcotráfico. Sí. Ministerio Público tiene que incorporar en la carpeta de investigación el video, aunque sea de C5 o de cámara libre, para que sea examinado por peritos, porque si no lo hacemos así, sería una sola parte. Al juez le llamamos perito de peritos porque a final de cuentas tiene muchos elementos de investigación para poder dictaminar, para poder dar una resolución. Luis, adelante. Sí, por ejemplo, en el caso que dice Yair, prácticamente el juez no valora mucho, lo que valora más de la cámara de C5 son la cadena de custodia, o sea, cómo se recopiló precisamente ese video, porque de por sí pues ya este C5 pertenece al gobierno, por lo cual ya debe de tener de alguna manera fe pública. Lo que hacer es si realmente no se manipuló durante ese traslado en el que se obtuvo esa prueba que se llevó ante el juez, si fue bien el embalaje, si no se cortó, etcétera. Eso es lo que más valora en la cadena de custodia. Entonces tú como la otra parte, pues tienes que desvirtuar ese video y llevar tu otro perito.
Eso es lo que se haría en caso de que tuviera lana para pagar otro peritaje, porque sí se ha dado de que se falsifican los videos. Hay o sea, cortos. Sí se ha dado. Luis, en el caso, ¿te acuerdas? No sé si se acuerdan los demás cuando le dispararon y mataron a 2 personas ahí en México. Cuando en los videos aparece una parte borrada y resulta que varios de C5 están implicados en este doble homicidio, una mujer y un hombre. Fue hace poco. No, es que no me acuerdo quién es. Dulce, adelante. Yo apenas estaba viendo la serie de Devani Escobar, que está muy buena, se las recomiendo. Y así como usted dice, o sea, hay muchos videos que se supone que, bueno, están cortados, ¿no? Hay partes de los videos que están cortados y ni siquiera saben a quién dependa eso, si es como tal al hotel donde la mataron o es del C5 que esté ocultando algo, porque es tanto en la carretera como en el hotel y en la empresa de trailers y algo así. Es correcto. En este caso del doble homicidio, sí, pues fue que hubo ahí complicidad de la gente de los videos. Iba saliendo del tren, del metro, ¿verdad? Y la mujer lo estaba esperando. Luis, adelante. Adelante, Luis. Entonces yo como abogado, ¿en qué momento presento, en este caso, los videos para su autorización? ¿Cuando está en la Fiscalía o en la Agencia del Ministerio Público o ya cuando se está en el proceso ante el juez? Cuando ya fueron validados. Cuando la cadena de custodia no fue rota. Pero en este caso, perdón, ¿sería ante el Ministerio Público o el fiscal? No, ya directamente en el juzgado. Él ya los tiene. Él ya tiene la carpeta. Y tú vas a darle el curso de presentación, pero ya están ahí. Es decir, no puedes tú ser advenedizo. Haciendo uso de tácticas verbales, sí, pero no puedes. Y traigo otra prueba aquí, a ver. Son pocos jueces los que sí van a decir, a ver, preséntela. O sea, a lo mejor dice, va, el caso lo amerita. Pero las pruebas tienen que tener ya un previo proceso. Pocos jueces, a mí me han tocado muy poquísimos que me han aceptado pruebas de momento. Adelante, Luis. Sí, bueno, la misma ley, el mismo código te da las formalidades para presentar las pruebas. Entonces tú tienes derecho como víctima o victimario, no necesariamente el Ministerio Público, tú también puedes presentar las pruebas, pero con sus formalidades correspondientes. Por ejemplo, el video lo que tienes que hacer es que lo lleves a la fiscalía para ver de dónde se obtuvo, que no se haya manipulado, que lo sacaste de tal cual, que tiene tanta capacidad, etcétera. Y eso ya lo presenta el juez, entonces el juez ya valora si la prueba es idónea, tiene idoneidad con respecto a lo que vas a hacer, pero en su momento procesal, y el código te lo marca de alguna manera. Si el juez dice o nota que el video ha sido manipulado, en lo más mínimo, en ese rato se te cayó el teatro. Adelante, Nina. Sí, pero para eso está el peritaje, porque yo tuve una experiencia donde metí pruebas, di la llave numérica, se va al peritaje, el peritaje tiene que ver si está de acuerdo, si cumple con ciertas características para que los jueces también lo puedan ver o ellos ya dan ciertas indicaciones. Entonces, la experiencia que yo tuve es que la persona que se encarga del peritaje dice sí es factible o lo que se pide no está, o sea, da su testimonio, su conclusión, y ya una vez que pasa ese proceso, la experiencia que yo tuve ya en la sesión de la corte, el corte, bueno, en el momento, en el procedimiento que se da, el juez pide, entramos a pruebas y entonces se presentan las pruebas, pero la persona responsable del peritaje va a validar la información, va a validar que sea verídico. Esa es mi experiencia que yo viví aquí, no en México. Y también tuve una experiencia donde no estaba dentro del procedimiento y la juez se salta ese procedimiento, pero es la juez, y la juez hace una pregunta y al preguntar
se expresa que hay una prueba, y entonces ahí la juez directamente pide esa prueba y lo da por creíble, pero es la juez ya la que con su autoridad que se pasó el procedimiento de pasar por el peritaje, y directamente ella es la que ve esa prueba y avala, y con eso da su conclusión. Sí, pero la contraparte puede irse a una segunda instancia porque no va a estar de acuerdo. Y se va a una segunda instancia y va a ganar. Cuando la prueba no fue plenamente arbitrada, se va a una segunda instancia y se pierde. Adelante, Luis, muy bien. Yo quiero creer entonces que cuando se da el delito, cualquiera que sea, el primer respondiente es el que hace el resguardo de la cadena de custodia, para después el embalaje enviarse a la autoridad correspondiente. Y entonces yo como abogado, cuando asisto a la agencia del Ministerio Público, mi labor no es trascendente ahí, sino ya hasta que estamos ante un juez. Es y correcto. cómo solicito yo las pruebas a favor o en contra de mi posible imputado. Porque en tu alegato, en tu expediente, estás solicitando al juzgado, al secretario, y el secretario se lo pasa al juez. El juez hace el papeleo correspondiente. Cuando tú llegas al juicio, ya tiene lo que tú en tu alegato estás diciendo y lo van presentando conforme tú lo vas diciendo. Y luego la defensa pelea y luego tú le reclamas y luego tú refutas y así. Pero ya está todo armado. Pero aquí hay un caso, Luis, qué bueno que pusiste ese punto del dedo en la llaga. Cuando la prueba es tan contundente y no es prudente que la vean en público, el juez dice, abogados, vengan, lo vemos en privado. Decreta receso y lo ven en privado. Les voy a decir el caso. Me tocó en la parte acusatoria de un juez violado, de un sacerdote violador. Y había un video tan evidente que ya no había para atrás. Y no estaba arbitrado. Y el juez dijo, lo vemos en privado. Y el abogado del padre, que era un abogado canónico, dijo, sí, es culpable. Hasta ahí se acabó. Y eso se acordó en privado, ni siquiera fue en la sala de procesos. Hay detalles para todo. Adelante, Jair. Entonces, a lo que usted comentó desde el principio, es una base importante la investigación censal para, por ejemplo, preguntarle a los vecinos o a gente cercana si la persona se dedica a tal delito, por ejemplo, lo que comentamos desde el principio, al narcotráfico, por ejemplo. ¿Es importante ese censo? Claro, no es censo, sería una entrevista muestral, pero claro que es importante porque lo que tú buscas, aunque haya culpabilidad, lo que buscas es el descargo, los atenuantes. Él delinquió porque miren, sus vecinos lo conocen como persona solvente. Nunca había delinquido, fulano lo conoce de mucho tiempo, mangano lo conoce de tanto tiempo. Estás buscando que haya descargo, que haya atenuantes. No estás diciendo que no hubo el delito, sí lo hubo, pero hay condiciones que atenúen el delito. Pero ¿y si todos los vecinos dicen que es una persona que nunca se metió en ningún problema? No lo presentes. Excelente, gracias, muy bien. Vienen las Entonces preguntas, sí excelente. le beneficia al imputado. Es que cuando te pasa que es al contrario a lo que tú quieres, no lo presentes, porque si tú presentas eso te vas a ahorcar solo, ¿verdad? No vas a presentar una entrevista que te va a perjudicar. Pero en este caso, fue malo, pues eso no lo presentes. pero en el caso contrario, que digan todas las personas cercanas, ¿Cómo que vas con digan las preguntas? que es una persona que nunca se ha metido en ningún problema, no tiene, digamos, Muy bien. esa atenuante de que digan que sí se dedicaba al narcotráfico, que digan que es una persona que no se dedicaba a eso. Pues eso te sirve de atenuante en el juicio. Lo metes como atenuante, no como agravante, ¿verdad? Como atenuante. Entonces es una base importante Claro, ese la investigación es para acreditar la personalidad del imputado. Sí delinquió,
pero miren, tuvo algunas circunstancias porque anteriormente nunca lo había hecho. Entonces sí le beneficia. Sí, adelante Luis. Bueno, aquí ya tomando lo que dice Bueno, Yair, si y en ya cuanto al mandan webinar las que usted hizo preguntas en el tema entonces de al la, grupo de WhatsApp, ¿cómo se los que llama? faltan, y luego ya Ay, las se me perdió, investigan, las contestan dialéctica en base a los documentos del que también crimen. nos van a mandar Sí, de sus entonces presentaciones. quiere decir, bueno, Y usted mismo la lo dijo, cuando la retroalimentamos la persona buena próxima se semana. convierte ¿Les en parece mala, bien? tomando las últimas palabras que dijo Yair, si todos los vecinos ¿Me pueden abrir argumentan la que es una cámara buena para la persona, captura? tiene solvencia X, Y, Última, Z, y ya se van a de descansar. acuerdo a la dialéctica que usted en el webinar nos indicaba, cuando la persona se vuelve mala, es la interpretación entonces que el abogado pueda darle a los antecedentes que él tuvo sobre el acto realizado o cómo. Gracias. Nos vemos la próxima. Sí. En un descargo puedes atenuar que se trastornó por cuestiones de algún golpe, el clima, porque él nunca había pasado. En algún momento hubo esa ruptura. Es un descargo, ¿va? Gracias, gracias. Pero entonces las ciencias en criminalística y criminología, yo podría como abogado de defensor solicitar esos dictámenes, incluso psicológicos. Sí, claro. Sí, haces un peritaje psicológico y el peritaje te va a arrojar que pasó un evento que trastornó a tu cliente. Pasó este evento. Miren, imagínate en un caso grave, un parricidio, que es el que comentábamos. Me tocó en León, Guanajuato, un parricidio tremendo. Un crimen de alto impacto en donde el muchacho mató a su mamá y a su papá. La parte acusatoria decía que era por el dinero. Y la defensora decía que era porque sufrió mucho abuso durante mucho tiempo. El delito no lo estamos quitando, pero sí estamos buscando tanto la parte defensora como la acusadora, agravantes o atenuantes. Entonces yo era la parte defensora, ordené un peritaje psicológico. Y el peritaje arrojó que lo hizo en pleno uso de sus facultades mentales, con toda la deliberación. Perdí el caso. Lo perdí completamente. Adelante, Jay. Pero ¿a poco el peritaje en el caso que se está comentando lo paga el gobierno o No, es lo paga el cliente y lo ordena el es juez. Lo ordenó el juez. No lo ordené yo, porque si lo ordeno yo y veo que está, no lo presento. No, pues yo, ¿cómo me voy a ahorcar solo? No, ese lo ordenó el juez. Y cuando lo ordenó el juez y sale que es así, pues ahí perdiste en caliente, ¿no? El juez mismo a la hora de dar su fallo, incluso nos lo dio aparte, ¿eh? Porque dijo, no tiene caso que... entonces no lo otorga el gobierno. No, los peritajes los paga el cliente. Tú se los cargas, tú los pagas como abogado y tú se los cobras al cliente y son caros, ¿eh? Miren, nomás para que se den una idea, búsquenme por favor cuánto vale un peritaje ahí en internet, cuánto vale un peritaje psicológico en un caso de homicidio. Búsquenle para que vean, es una la nota, conviene ser perito. Se me hace que me equivoqué, Luis. Debí ser perito. Ganan rete bien, adelante. No, es interesante su trabajo, a lo que se van a dedicar. Cada quien es lo que le toque, ¿no? Yo penal, yo civil. Es una aventura. Y aparte, pues hay dinero, porque no somos hermanitas de la caridad. Dice que vale de 4,500 a 10,000 pesos mexicanos. Es algo barato. Alain. Yo encontré que vale entre los 15,000 y 35,000. El que le aplicaron a este parricidio le salió casi en 90,000 pesos. Sí, dice que dependiendo de la complejidad, las pruebas aplicadas, el número de sesiones y los desplazamientos requeridos varía el costo. Claro. En los factores influye el costo, las horas de trabajo, la complejidad del caso, las pruebas psicológicas, las sesiones de evaluación, la asistencia al juicio, los desplazamientos, la experiencia del perito, pero el rango general puede ir desde los 15 hasta los 75.
y puede aumentar el costo de costos adicionales. Es importante solicitar cotizaciones personalizadas, ya que los precios pueden cambiar según los factores mencionados. Ahí está. No sos barato. Así como dice Alain, entonces es dependiendo del agravante, Sí, el bueno, precio que cobra un perito. sí. No, el perito, dependiendo de su trabajo. Si, por ejemplo, un perito que aplique 3 o 4 baterías en el caso de un homicidio, pues va a cobrar caro. Pues fue mucho trabajo. Es mucho trabajo aparte, ¿eh? Aparte, pues te estudiaste para eso. Mucho tiempo. Luis, adelante. Entonces, ¿en qué momento el Estado garantiza el acceso a la justicia, pues, igualitaria? Esto lo comento porque, si bien es cierto, hay que pagar por todos los peritajes, aún y cuando haya indicios de que el probable responsable sea inocente, por el tema de económico no puede pagar estos peritajes, pues se va al fresco tambo. Entonces, ¿cuál es la garantía del Estado El por juez esta? te garantiza un abogado de oficio. Y el Pero yo me abogado de refiero, oficio, mete los recursos que crea convenientes con cargo al Estado. Si cree conveniente, pero sí tienes razón. O sea, tienes razón, la justicia no es pareja. Tienes lana, es más fácil. No tienes, te vas a tardar más. Es lo mismo, pues sí. Aunque el Estado dice, no, tengo un abogado de oficio, el abogado de oficio va a meter todos los recursos que quiera convenientes y va a solicitar un peritaje de esto y del otro. Pues sí, pero el peritaje va a estar dictaminado por el Estado. Yo lo entiendo que está sesgado, ¿eh? Por Pero mucho. corre el riesgo de que sea el de oficio, que sea un principiante y no sepa del caso, ¿no? Pues No sepa llevar el caso. no, porque los peritos tan registrados. Esos no son el que primero que pasa. No son estudiantes ni pasantes, ¿eh? Están registrados y son peritos plenamente registrados. Lo que sí se tarda son los tiempos. El peritaje no llega a tiempo y perdiste el caso por eso. O le dio preferencia el perito porque le pagan mucho menos los casos de Estado que los casos privados, entonces le da preferencia al otro. O la corrupción que se da entre abogados, ¿no? Vas directamente con la contraparte y le dices, oye, pues a mí el cliente me está pagando tanta lana, güey. Ahí te va una lana y no metas tu peritaje. Se da también, pero es parte de la investigación de la que estamos hablando, ¿verdad? La investigación determina tus procedimientos. Adelante, Nina. Ahí también sería como lo que usted mencionó de lo táctico, ¿no? Del colmillo del abogado. Si yo conozco a Aurelio y Aurelio va a llevar el caso de la contraparte, le digo, oye, Aurelio, yo quiero ganarlo esta vez. Entonces ahí yo me pongo en contacto con el abogado y es otra forma de... Sí, pues como vimos en la película de Cuestión de Honor, que hasta se van a un bar y se echan sus chelas y le dice, oye, pues, o le dice Demi Moore, le dice a este Bacon, ¿cómo se llama? A Tom Cruise, si nunca has ganado un caso en un juicio, siempre ha sido por negociación en el escritorio. Sí, pues son negociaciones. Aquí lo importante es que tú hiciste tu investigación y como hiciste tu investigación, sabes qué posibilidades tienes de ganar. Y dices, ¿sabes qué? Voy a tratar de ganarle al otro. Pero existe la ética del abogado, porque con quien gana, con mañas, con leguleyos, tarde o temprano se le va a caer y su imagen se va a desplomar. Adelante, Jair. Pero, por ejemplo, sabemos que la fábrica de carpetas estaba al orden del día. ¿Ahí cómo se le va a ganar al Estado? No, es que el Estado normalmente va a ser la parte acusatoria cuando, en el caso mexicano, cuando sea una violación directa al Estado. Aquí hay una contraparte privada en la que les estoy exponiendo, en donde, por ejemplo, un cliente contrata para acusar y otro cliente contrata para defender. El Estado funge como el aparato regulador, ¿verdad? Juzgador, dictaminador. Pero va a haber ocasiones en donde como se persigue de oficio, ahí sí, el Estado contra fulano de tal. Pero en la fábrica de carpetas de investigación que se están suscitando mucho en el país.
No estoy al corriente de eso. ¿Cómo es? Sí, de que a cualquier persona la agarran y ya, digamos, bueno, no digamos, digo que la madrina que va con los de investigación lo imputan y le dicen que él me acaba de robar y a la isla es la fábrica de delitos o que a tal persona por su apariencia física, características físicas es similar al que cometió un X delito y con eso ya lo quieren agarrar y lo Pero, meten a los reclusorios. pero no estás especulando ahí. Yo vi la película de Presunto Culpable, ¿verdad? Creo que está ahí donde la mayoría de los que están en el reclusorio son inocentes, ¿verdad? Porque ni tienen sus carpetas bien y todo. No sé hasta qué punto estés especulando, qué te conste y qué no. Como abogado te digo que los casos que yo he defendido y los casos en los que yo me ha tocado acusar, el expediente ha estado formado, me lo entrega el Ministerio Público y yo hago la investigación y no hay fabricación o sembrado pruebas, ¿no? No me ha tocado, pues. No sé, eso estoy hablando de Guanajuato y Jalisco, no sé allá en la Ciudad de México, o dónde Es estés. el caso, es el caso que le había comentado desde el Sí, inicio del- de la, del, de la clase, de lo que le había comentado de que un conocido lo habían metido al reclusorio, sí, pero tan solo nada más por decirle, él me acaba de robar. Uno de los que les dicen las madrinas o los 16 que van con los policías de investigación y había señalado a la persona y sí, lo mandaron al reclusorio nada más por señalarlo. sí. Yo no digo que no se dé, sí se da, pero hablaste de fabricación de carpetas y de casos. Entonces me haces pensar en que pues es una corrupción generalizada. Ahora, lo que tú dices que nada más por señalarlo entró al reclusorio, eso no puede ser, ni aún fabricando carpetas. O sea, hay un proceso de litigio, se queda en barandilla y queda en parte acusatoria y queda en detención o incluso domiciliaria. Aunque sean sembradas las pruebas, aunque no haya mucho, no va directo al reclusorio. Para ir al reclusorio tienen que haberle hecho un fallo en contra. Ahora, Duró 15 días en el reclusorio y fue con lo que le comenté al principio, que le dije que tuve que ir a una casa de empeño a solicitar las videograbaciones. Una casa de empeño muy sí, reconocida a nivel nacional y se tuvo que pedir las grabaciones en donde llegaron los de policías de investigación y fue cuando lo señalaron y lo sembraron con una navaja y le habían dicho que era robo con violencia, porque usted lo sabe, que tan solo no, con decirle una grosería a una persona ya es ya. violencia. Y así se fue al reclusorio 15 días. Ya dentro del reclusorio lo estaban extorsionando, tan solo por querer dormir en un camarote, por todo lo estaban extorsionando. Hay que pagar por todo. Fíjate que se dan muchas injusticias y muchos los mandan al bote así. Pues no me han tocado casos así, pues. Casos en donde de buenas a primeras ya sean metidos a... Pero que es un reclusorio estatal, ¿verdad? Sí, en el reclusorio de Chiconautla. Es que, híjole, todavía nos falta mucho por hacer. Hay mucha injusticia, mucha violación, mucha antiética, definitivamente la hay, ¿verdad? Y finalmente, ¿en qué quedó? ¿Lo soltaron? Porque los representantes legales de la cadena de empeños tuvieron que ir al reclusorio a litigar bueno, no a litigar, sino a testiguar en los juzgados. Y en una audiencia fue donde se presentaron las pruebas de videograbaciones de la cadena de empeños. Pero qué injusto, pero ¿por qué hicieron eso? Porque así es en el Estado de México, maestro. Está muy feo que tan solo nada más con ver a la persona y se parece donde están buscando una persona. Por ejemplo, están buscando a uno que está pelón y agarran a cualquiera que esté pelón y dicen, no, pues ya te lo presento, es el que andan buscando. Pero es que no me suena, fíjate. Hace algún tiempo, ya años, me detuvieron en Guanajuato, en la central de camiones. Yo venía para Guadalajara.
y me detuvieron porque habían asaltado un banco que estaba en la esquina. Y en ¿cómo se llama? Las cajeras dijeron mis señas y todo, y en el video. Y me detuvieron, no me dejaron abordar y me llevaron a Barandilla a investigar separos e investigaciones. Me pusieron el video, el tipo que aparece ahí efectivamente se parece a mí. Pero cuando hacen la investigación del nombre, la identidad, pues obviamente no. Pues digo, se me hace raro que con solo acusarlo y las huellas, toda esta cuestión biométrica de la que hablamos, ¿no? Tus ojos, tus facciones, pues no coinciden, hay huellas, pues no sé, se me hace raro que haya pasado así. No lo dudo que haya, pues. Sí, y tengo otro caso de una persona muy allegada a mí, que ahorita lleva casi 2 años en el reclusorio, igual en el Chiconautla, nada más porque lo señalan por un tatuaje, que por el simple tatuaje, él fue el que robó. Y ahorita está en el reclusorio, lleva 2 años. Chancla, no, pues qué fuerte. Están no sé ni Sí, cómo calificarlo. y lo que le estoy hablando, mi opinión, no es porque me lo dijeron, se lo estoy diciendo de primera mano, ahora sí que por unas personas allegadas a mí. Ey. Y está en la cárcel y no le han probado su verdadera participación en la comisión del delito. No, no, y la parte acusadora que se le dice, se presentó como prueba solo una cerradura, y por la cerradura y por el tatuaje dicen que es él. Pues ahí la parte defensora, pues se está durmiendo, ¿no? Que puede tumbarles el argumento hasta con huellas digitales. ¿Dónde están las huellas? A ver. ¿Conta el Sí, video? y por el simple tatuaje, y están presentando una chapa, que ese es su perito, le está presentando la chapa en el desahogo de pruebas, y dicen que la chapa es su prueba y el tatuaje. Pipi, ¿quién dice que el tatuaje? ¿Algún testimonial ahí o qué? Sí, es un testimonio de una persona de la parte acusadora del afectado. Sabe, yo allá haría una investigación del testigo para ver su calidad moral, porque puede ser mentiroso consuetudinario y tú puedes desacreditar su dicho del testigo. Palabra por la palabra. Adelante. Bueno, vamos a terminar con esto. Ya habíamos visto nosotros la investigación documental. Ya habíamos visto cuál era la principal fuente de información documental para ustedes. ¿Me la repiten, por favor? Luis Olivares. Si no mal me recuerdo, era la carpeta de investigación y documental. Documental, la carpeta, ¿qué más? Hay una antes, ¿eh? De la Para carpeta. los... Las entrevistas, profe. Ese es de campo. Ah, ok. Para un abogado, ¿cuál será la principal fuente? Un abogado. ¿Dónde se encuentran las leyes? No, pues en la Constitución y en el Código Penal. Número 1 y número 2, ahí están. Número 3, la carpeta. Nuestro alegato principal tiene que versar sobre la Constitución y luego sobre los artículos correspondientes a que haga mención el caso. Entonces, ahí está nuestra fuente. Va a haber muchas fuentes. Por ejemplo, nuestro basamento teórico epistemológico, pues viene de libros, revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, José Luis. Yo considero, y salvo lo que pueda suceder, yo creo que la principal fuente para hacer la defensa de mi probable es el testimonio primero de él, qué pasó, cómo se dio, para que yo a través de eso ya pueda investigar en qué código, en qué ley, X, Y, Z, o cuál va a ser el procedimiento que debo de seguir de acuerdo al testimonio que él me está dando, no sé. Es correcto, y esa es investigación de campo. En la investigación de campo, efectivamente, es la entrevista con el imputado, con tu cliente. Y los testigos. Segundo, testigos. Los testimoniales son siempre la segunda parte. Es investigación de campo. Y ahorita estábamos hablando de investigación documental. La número 1 es la Constitución, ¿verdad? Los códigos. Y de campo, obviamente, es la número 1 cuando estamos hablando de investigación de campo, pues la versión de tu cliente. Nada más que en la versión de tu cliente
pues te va a costar ganarte un poco la confianza porque él siempre va a decir que es inocente y a veces no lo es. Cuando haces tu investigación, también de campo, te vas a dar cuenta de que tu cliente te mintió en muchas cosas y eso te va a atrasar. La investigación que tú haces al respecto tiene que ver con la defensoría que piensas argumentar. Por eso le decía en la película de Asesinato en Primer Grado, oye, juez, dame otro tiempo, porque ni siquiera he podido hablar con mi cliente, no habla. O sea, él ni mentira ni verdad, simplemente no hablaba. Entonces tú puedes pedirle a tu juez otro tiempo porque detectaste que había mentiras. Te va a llamar la atención, ¿eh? Pues ¿cómo es posible que a estas alturas ni siquiera ha comprobado la información de su cliente? Pero hay veces que pues son mitómanos y vas a agarrar el caso, pues ni modo, pues, que ocupamos dinero, por eso estudiamos. Sabes que te está mintiendo, pero ni modo, con todo y eso lo vas a defender. Hasta cierto punto porque hay una ética que no puedes rebasar. O sea, ni modo. José Luis Olivares, adelante. Sí, yo había dicho que era la carpeta de investigación, sí, primeramente porque pues de ahí se desprenden todos los datos, ¿no? O sea, sobre qué lo están imputando y en base de eso, pues ver el código, para ver las atenuantes, agravantes que se pusieran tener del caso, si tiene algún vicio de la voluntad o hay alguna excepción que se dé al delito en cuestión en la constitucionalidad y en el código, ¿no? De la pena. Por eso había dicho yo que era la carpeta, para de ahí empezarme a desglosar y ver si está encuadrado en tal delito y cómo proceder posteriormente. Claro. Ahí está. Porque es la primera que nos llega, pero a final de cuentas documentados estamos desde que somos estudiantes con la Constitución y los códigos. Documentados estamos ya antes de agarrar cualquier carpeta. Pero en un proceso, efectivamente, pues la carpeta. Es lo primero, el primer documento que te llega, en un proceso. Pero documentados como abogados, desde que estudiamos estamos ya con códigos y constitución. Aquí le dejamos, nos vemos la próxima semana. Les dejo un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Nos vemos. Bye. Gracias, profe.